Bueno, a ver si podemos explicarte esto de ventilación y perfusión. ¿Qué es la respiración? La respiración, ¿qué hace? Absorbe el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono. Eso es para mantener las funciones vitales de nuestro organismo. Entonces, la respiración externa tiene la máxima eficacia cuando hay un suministro adecuado tanto de oxígeno como de sangre. Para asegurar ese aporte suficiente de oxígeno, los alvéolos, ¿qué son los alvéolos? Son los que suministran una adecuada cantidad de oxígeno y sangre. ¿Dónde están ubicados los alvéolos? En el pulmón. Es el lugar donde se produce la hematosis, que es el intercambio de gases entre alvéolos y sangre venosa. Vamos hasta acá. Bueno, entonces, habíamos dicho lo que era la respiración, lo que son los alvéolos. En una persona sana se requiere una ventilación. Vamos a ver qué es ventilación. Acá te lo puse. Ventilación es el movimiento de la atmósfera a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso. Entonces, en una persona sana se requiere una ventilación alveolar por minuto. Esta es la fórmula de ventilación alveolar. BA, de alrededor de 4 litros. Eso en una persona sana, a fin de asegurar que un suministro adecuado de sangre se reoxigene. Debe entregarse a los pulmones un aporte abundante de sangre desde el ventrículo derecho del corazón. En otras palabras, un flujo de sangre pulmonar, de unos 5 litros por minuto. Este es el aporte ideal para cantidades adecuadas, tanto de aire como de sangre. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué en ese intercambio gaseoso en los alvéolos? ¿Qué pasa? ¿Qué deben estar bien ventilados? ¿Para qué? Para que ingrese bastante aire y también ingrese mucho flujo de sangre. Bueno, habíamos quedado acá, un aporte abundante de sangre de unos 5 litros. Este aporte ideal de cantidades adecuadas, tanto de aire como de sangre, se conoce como cociente de ventilación-perfusión. Perfusión, ¿qué es perfusión? Acá te lo puse. Perfusión o flujo, es lo mismo. Entonces esta es la frase, ¿ves? La fórmula. Ventilación alveolar, cociente de perfusión. Acá está. Un cociente de ventilación alveolar normal sería de 4 a 5 o 0,8 litros por minuto. Esto es una fórmula, esto es lo que sería lo normal de oxígeno que debería tener esta ventilación. Cualquier alteración de la ventilación en el riesgo sanguíneo pulmonar va a ocasionar una disparidad, o sea, va a ser diferente y va a difundir menos oxígeno a la sangre. Por ejemplo, si alguien se hipoventila, acá te puse qué es lo que sí se hipoventila, que es una hipoventilación, es una respiración lenta, superficial, que no satisface las necesidades del cuerpo. Y su ventilación alveolar desciende a menos de este 4, cociente 5, entonces esa sangre se reoxigenará. Esto se describiría como un cociente ventilación alveolar perfusión bajo, es decir, 3, 5 o 0,3. Otro problema potencial sería un flujo sanguíneo pulmonar insuficiente. Acordate que dijimos que de los alvéolos que venía el oxígeno y también venía un flujo sanguíneo. Por eso esto de perfusión o flujo sanguíneo. Otro problema potencial sería un flujo sanguíneo pulmonar insuficiente debido, por ejemplo, a una embolia. En tal caso, menos sangre está disponible para ser reoxigenada y el cociente ventilación alveolar perfusión se hace elevado. Esto es 4
cociente 3 o 1.34. Sin embargo, la realidad, el cociente de la ventilación alveolar difiere en las distintas partes de los pulmones. Esto siempre va a diferir en los pulmones de las personas, generalmente en las bases pulmonares y en los vértices, porque esto va a depender de la posición de la persona, si está parado, si está sentado, si está semisentado. Bueno, a ver si entendimos. Primero te dije lo que era la respiración. ¿Qué es la respiración? Absorbe oxígeno, expulsa dióxido de carbono. La respiración externa tiene la máxima eficacia cuando hay un suministro adecuado, tanto de oxígeno como de sangre. Las dos cosas tienen que estar. Para asegurar un aporte suficiente de oxígeno, los alvéolos, que son los que suministran el oxígeno, están ubicados dentro de los pulmones, y es el lugar donde se realiza el intercambio de gases entre alvéolos pulmonares y sangre venosa, que pasa a sangre arterial. ¿Estamos? Deben estar bien ventilados. En una persona sana, esta ventilación, ¿qué es una ventilación? Es el movimiento de la atmósfera a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso alveolar. En una persona sana se requiere una ventilación alveolar por minuto de alrededor de 4 litros. Esto siempre se saca generalmente con una fórmula, porque esto va mucho más allá de esta breve explicación. Hay fórmulas para sacar cuántos litros tenés que suministrar al paciente, a fin de asegurar que un suministro adecuado de sangre se reoxigene. Debe entregarse a los pulmones un abundante aporte de sangre desde el ventrículo derecho del corazón. En otras palabras, un flujo de sangre pulmonar de unos 5 litros por minuto. Ese flujo de sangre es la perfusión. Este aporte ideal de cantidades adecuadas tanto de aire como de sangre se conoce como cociente ventilación-perfusión. Son las dos cosas. ¿Qué es lo que se conoce como cociente? La ventilación y la perfusión. Esto VA es ventilación alveolar. Esta Q es percusión o flujo, que estábamos hablando de ese gran aporte de sangre que tiene que introducir los alvéolos. Un cociente normal de una ventilación alveolar sería de 4, cociente 5 a 0.8. Cuando hay una alteración de la ventilación o el riesgo sanguíneo pulmonar es dispar, se va a difundir menos oxígeno a la sangre. Entonces ahí el paciente empieza en hipoventilación. ¿Qué dijimos que era hipoventilación? Cuando la respiración es suave. ¿Y qué pasa con esta ventilación? Acá a ver, creo que te lo había puesto, acá está. Respiración lenta, superficial, que no satisface las necesidades del cuerpo. Ahí el paciente está hipoventilando. Quiere decir que su ventilación alveolar desciende a menos de 4, que era lo normal, 4 litros. Podríamos decir que está en 3, cociente 5. Otro problema potencial sería un flujo sanguíneo pulmonar insuficiente. No solo que no ventila bien, que no ingresa aire, sino que tampoco ingresa sangre. Entonces ahí también estaríamos en un problema que puede ser debido a una embolia. Y esto también hay que medirlo de acuerdo a cómo está, en qué posición se encuentra el paciente. En realidad, bueno, esto no era importante, yo no lo pregunté en el cuestionario, pero bueno, para que lo entiendan, lo que es la ventilación y la perfusión. La ventilación, como dijimos, es el movimiento de la atmósfera a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso. La perfusión es habíamos dicho, esperen que ya me estoy olvidando, la perfusión
es el flujo sanguíneo. ¿Mm? Y acá te queda ventilación alveolar, flujo sanguíneo. Normal de 4 a 5 litros o 0,8. Cualquier alteración va a producir alguna disparidad en la ventilación alveolar. Ahí es cuando el paciente puede empezar a hipoventilarse. Cuando su respiración empieza a ser suave, que no llega a qué habíamos dicho, a satisfacer las necesidades del cuerpo. Bueno, espero que lo haya entendido.